Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy Kiar Tutos y hoy les traigo en este tutorial dos herramientas totalmente gratuitas para hacer retopología a tus modelos 3D. Bueno chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial. Si son nuevos por aquí, por favor no olviden suscribirse, activar las notificaciones. De esa forma no se van a perder ninguno de los videos que vienen en el futuro. También déjenme un like, me apoyaría bastante para que YouTube promocione mi canal. Y si son nuevos y quieren aprender más de 3D, tenemos un grupo de WhatsApp. En la descripción del video pueden encontrar el link para ir al grupo de WhatsApp, especialmente para principiantes. Allí pueden despejar dudas, hacer preguntas, ir creciendo como artistas. También pueden chequear mi canal, pueden mirar los otros tutoriales que tengo, desde animación, creación de personajes, rigging, add-ons gratis y herramientas gratis para 3D. Y si quieren apoyarme, apoyar mi trabajo y lo que estoy haciendo con el canal, pueden darme una propina por mi página de Ko-fi, me pueden dar un tip. Entonces abajo en la descripción del video pueden encontrar el link para ir a mi página de Ko-fi. Allí también tengo algunos productos o algunas escenas y pueden descargar totalmente gratis. Bueno chicas y chicos, antes de pasar a los add-ons y a las herramientas gratis, a las dos herramientas, tenemos que dejar en claro qué es la retopología y especialmente qué es la topología. Básicamente la topología de un objeto 3D, ya sea un modelo, un prop, lo que sea, es la organización que este objeto tiene de vértices, bordes y pues las caras, que serían los cuadrados, por decir así. Entonces acá tenemos Susan, que nos va a servir de ejemplo. Entonces en este caso tenemos este que es Susan número 1. Si entramos al modo edición, podemos ver la topología, que es una topología organizada, que está organizada en quads, o polígonos de cuatro vértices. Y pasamos a los vértices acá, nos podemos dar cuenta de eso. Entonces esto es una topología óptima y organizada. ¿Por qué óptima y organizada? Porque pues en el mundo del 3D, entre menos polígonos tengamos, es más fácil un objeto de renderizar, es más fácil de crearle un sistema de huesos para animar, es más fácil de, por decir así, de adecuarlo para un videojuego. Pero por otro lado, si el objeto tiene una topología muy densa, una topología desorganizada, es complicado llegar a ese punto de animarlo, de riggearlo, de renderizarlo, porque entre más vértices y más, por decir así, más caras contenga nuestra malla, a la computadora le va a costar más trabajo renderizar todo eso. Entonces esa es la razón por la que hacemos retopología. La retopología es para pasar de una malla densa a una malla más optimizada y organizada. Entonces, digamos, en este caso voy a activar acá el wireframe y acá nos podemos dar cuenta de estos dos ejemplos. Acá tenemos dos Susan. Tenemos una con una topología organizada, una topología optimizada, y tenemos una que ya es una malla más densa, que, si nos podemos dar cuenta, tiene demasiados polígonos, tiene demasiados vértices y bordes. Entonces ahí es donde entra en juego la retopología. La retopología es pasar del high poly, lo que llamamos el high poly o malla densa, a un low poly. Entonces eso es a lo que nos referimos en cuanto a topología y retopología, que retopología básicamente sería pasar por medio de ese proceso de la retopología, organizar una malla así de densa y dejarla así. Como les digo, eso tiene muchos beneficios también en cuanto a texturizado, porque si yo quiero texturizar esto con materiales PBR en algún programa de texturizado externo como Substance Painter o Mari, tengo que crearle unas UVs, unos cortes de UVs para llevarlo a este programa. De esta forma es muy complicado creárselos. Se le pueden crear, pero no van a ser optimizados y pueden haber problemas de overlapping. Entonces en las texturas se va a notar. Entonces lo que se hace usualmente es pasar de una malla densa como esta a una malla más simplificada y más optimizada como esta. Y si la malla, el high poly, tiene demasiados detalles, lo que se hace es hacer el baking o el cocinado de las texturas en el mapa de normal, y después se le puede aplicar a esto. Van a lucir exactamente iguales, pero esta va a ser una malla más optimizada y va a ser una malla con una organización topológica mejorada. Entonces chicos, a eso es lo que nos referimos ahí.
en cuanto a retopología y a la topología de una malla. Ahora, si vamos a Google y ponemos retopology o retopología, ahí nos podemos dar los ejemplos que nos muestran que ya gráficamente podemos entender más. Esta malla, por lo menos acá, esta cara, es de un escaneo facial. Entonces, los escaneos de objetos, al pasarlos al mundo del 3D, se escanean y las mallas son demasiado densas y están conformadas por triángulos, muchos triángulos, y lo ideal es pasar de esto a esto, y eso se hace por medio de la retopología. Esas son las ventajas, o sea, va a ser la misma malla, va a ser el mismo personaje o lo que tengamos, pero con una topología menos densa, más organizada, que la podemos utilizar para animación, para renderizado y para texturizado. Ya los detalles que contiene la malla se pueden pasar por medio del proceso del baking de texturas. Programas para retopología hay bastantes. La mayoría de los software 3D tienen vienen con plugins o vienen con forma de hacerlo manualmente. Acá podemos ver más ejemplos. Hay ciertos parámetros que tenemos que tener en cuenta dentro de la topología facial, tanto como la topología corporal. Digamos como el esquema que se maneja dentro de la facial, de los anillos que tienen que establecerse en los ojos, en la boca, en la nariz, para que la animación sea óptima, que es básicamente eso que muchas veces vemos, y pues los que no tienen el conocimiento no entienden bien a qué se refiere. Básicamente nos está mostrando los loops que hay que respetar para que la topología sea optimizada y a la hora de animar se puede animar sin ningún problema. Acá podemos ver cuáles son como las reglas topológicas que tenemos que manejar o que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la retopología para que nuestras mallas queden optimizadas. Usualmente se le hace a los personajes para animación, se le tiene que hacer a los personajes para videojuegos, y también se puede hacer una topología no tan exacta, digamos, para algún objeto, estatua o algo que necesitamos, digamos, en el caso de un videojuego, como acá. Esto tiene una topología organizada. Vemos acá este ejemplo tiene 50.000 polígonos y está pasando de 50.000 nomás a 2.000. Y pues como vemos, hay un proceso de retopología que puede ser manual o puede ser automática con algún software, y va a llegar a este punto. La topología acá, pues esto no va a ser para animación, pero puede ser para un videojuego. Entonces va a ser el mismo objeto con una topología menos densa, y eso nos va a ayudar a la hora de renderizar y también a la hora de texturizar. ¿Listo, chicos? Bueno, chicas y chicos, el primer programa que vamos a ver para retopología, por decir así, automática, más que un add-on, es como un programa portable. El programa portable se llama Instant Meshes. Entonces este link se los voy a dejar en la descripción del video. Van a la parte de acá abajo y acá da como una descripción del programa, los parámetros. En esta parte de acá abajo de Precombined Binaries está para descargar para Windows, para Mac y para Linux. Entonces le van a dar a Microsoft Windows, y él se les va a descargar automáticamente. Entonces acá se les abre, y lo que tienen que hacer es simplemente pues buscar una ubicación dentro de su computadora y lo extraen y dejan el ejecutable a la mano, y simplemente le dan doble clic. Él les va a cargar el programa automáticamente. Acá tenemos el programa, lo ven, es una interfaz muy sencilla. Listo, en este caso entonces voy a cargar un OBJ, una malla que ya tenía lista para eso. Entonces van acá donde dice Open Mesh, le dan clic. Listo, ya lo tenemos acá cargado. La navegación, básicamente con el clic izquierdo del ratón podemos hacer como rotación, para paneo con Shift, nos acercamos con la ruedita del ratón. A veces es un poco complicado la rotación, pero bueno, dependiendo del punto en que ustedes le den clic a la pantalla, ustedes van a rotar desde ahí. Ese va a ser como el eje de rotación. Entonces es importante qué parámetros debemos tener en cuenta a la hora de empezar acá. No voy a explicar todos porque se va a hacer largo, pero básicamente acá nos dice Remesh Ash Quads. Nos dice que los quads, o sea que son los cuadraditos de 4x4, porque acá tiene otro tipo, tiene triángulos, tiene quads, 2 rows y 4 no sé que sea eso, pero usualmente yo utilizo 4x4. Ustedes déjenme mismo ahí, ya viene por defecto. Entonces acá
nos dice, bueno, restricting, bueno, ejemplo, ahí como están, estos parámetros los dejan ahí. Acá nos dice target vertex count, acá nos dice la cantidad de vértices. Entonces nos dice que 8000 la podemos bajar, o sea, si ustedes quieren lo pueden bajar, pongámoslo, dejémoslo en 4, la mitad, por decir así. Y acá orientation, acá en esta parte donde dice orientation field, vamos a utilizar estas herramientas. Entonces vamos a utilizar esta que es como peinar. Le vamos a dar clic. Al darle clic ya no podemos hacer paneo, él llega y se bloquea y nos empieza a generar líneas como si pudiéramos dibujar. Entonces acá lo que vamos a hacer es darle las guías como la orientación del flow. Ya tú sabes, no ese flow de reggaetonero, sino el flow que va a llevar la retopología. Entonces por lo menos yo necesito acá, tengo que ir hacia allá y él nos va a ir mostrando. Estas partes necesito acá, sí. Esta parte necesito acá, sí. Hay que tener en cuenta que esto no es un modelo simétrico, entonces tengo que hacerle por ambos lados. Entonces digamos acá te necesito otra guía. Desde acá necesito otra. Esto va a ser algo muy rápido. Ustedes ya en su casita pueden hacerlo más con calma. Le van dando como las guías a su modelo dependiendo de lo que necesiten. Tienen que mirar ejemplos de cómo sería como una guía de retopología adecuada para cuadrúpedos. Entonces acá sería acá pan. Entonces digamos ya le hice las guías de esta parte. Entonces ahora si yo quiero darle la vuelta por el otro lado, tengo que desactivar acá la peinillita esta y me voy para acá, vuelvo y la activo. Entonces digamos listo, yo ya le hice las guías que necesitaba. Igual chicos, como les digo, esto es un ejemplo educativo. O sea, tienen que meterle igual cariñito a eso, tienen que mirar ejemplos si quieren algo un poco más organizado, más profesional. Entonces digamos ya los tengo ahí. Entonces ahora lo que puedo decir es solve, tenemos que decirle que resuelva. Entonces él va como resolver, por decirlo así. Después de que ya le digamos solve, como pueden ver acá llega y se modificó algo, se añadieron más guías. Lo que podemos hacer es pasar acá a position field y entonces vamos a activar este position field. Este como pincel nos va a permitir ahorita hacer unos arreglos. Entonces por lo menos le vamos a decir solve y él automáticamente nos crea como una previsualización de lo que va a ser nuestro, pues como va a quedar finalmente, como se va a ver nuestro modelo. Entonces acá digamos yo puedo corregir o puedo adherirle más. Entonces pues, digamos acá puedo ponerle acá así más, puedo ponerle acá esto más, como darle más el flujo, el flow que tiene que llevar los. Igual si quiero moverlo, quiero rotarlo, entonces lo voy a rotar acá. Algo que se me pasó, yo no les mostré la malla original antes de hacerle esto. Ahorita dentro de Blender se las muestro para que vean las diferencias, para hacer la comparación. Entonces acá bajamos acá tan, ahí vamos dándole como las correcciones que queremos o que vemos que son necesarias de nuestro amiguito. Entonces digamos listo, ya quiero esto es lo que yo quiero, eso es, bueno, acá ese pedacito acá me faltó, bueno, digamos acá es que darle como ahí estamos en solve, está resolviendo. Digamos esto es lo que yo quiero, así es que quiero que quede mi personaje, ya digamos esa es la retopología que yo quiero. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir acá a Sport Mesh y antes de Sport Mesh acá nos muestra estos parámetros, Smoothing Integration, ustedes pueden pues ponerle un poquito de suavizado o algo, ahí dice The increase of the mesh uniformity, the smoothing and reprojection. Lo puede hacer después del post-processing, dejémoslo ahí en 1 y lo que tienen que ir acá es a decirle Extract Mesh. Entonces ahí nos va a extraer la
la nueva topología de nuestra malla. Entonces ahí podemos verla. Digamos, yo quiero algo así, me sirve algo así. Y ahora lo que van a hacer es darle save. La van a salvar. Bueno, acá yo ya la había salvado, tenía. Importante, eso solo guarda en OBJ. Entonces lo que van a hacer es ponerle, pueden ponerle perro o como ustedes quieran llamarlo. En este caso yo le voy a poner perro. Y después del perro tienen que ponerle .obj, o si no les va a causar un error. Siempre tienen que ponerle la terminación .obj, sea el nombre que le pongan. Entonces dicen guardar. Bueno chicos, ya acá dentro de Blender, pues acá tengo el modelo original que envié para hacerle la retopología y vamos a ver la densidad. Miren la densidad que tiene, que maneja este modelo, y la mayoría son triángulos. Entonces esto es demasiadamente pesado. O sea, si van acá en estadísticas, ahí se dan cuenta la cantidad de vértices que tiene, la cantidad de bordes y de caras que maneja este modelo. Triángulos en total 284.000. O sea, es demasiadamente pesado. Ya si traemos el que hicimos en el otro lado, que sería este, ya serían 291.000. Entonces ya es un poco más organizado. Ya se pueden hacer UVs, se puede texturizar, el derecho, shade smooth, y así, miren. Entonces básicamente ya los detalles que maneja este modelo, simplemente se puede hacer el baking con el proceso de baking, que pues lo podemos hablar en otro tutorial, y ya simplemente se le aplica el normal a este modelo como textura. Ya esos detalles que vemos acá de esculpido de las costillas y de la cara, y eso pasarían a este modelo, pero este seguiría manteniendo su misma topología. Chicos, ahora el segundo herramienta, o este sí ya es un add-on en sí para Blender, que vamos a utilizar es el retopo NT for Blender 2.80 hacia arriba. Entonces básicamente este link se los voy a dejar en la descripción del video. Vienen acá, para descargarlo le ponen acá 0, o si quieren darle alguna propina al creador que nos está regalando, le ponen 1, o si no, pues no tienen los medios para darle nada, pues le ponen 0, comprar. Ya saben, los va a mandar a otra página y van a poner su correo y lo van a descargar. Y básicamente este es un add-on para Blender. Listo, ya acá dentro de Blender lo que tienen que hacer es instalarlo normalmente como un add-on. Entonces se van a edición, preference, add-ons, lo buscan, seleccionan el add-on que sería retopo NT y lo instalan. Y automáticamente se les va a instalar. Listo, ahí ya no tienen que activarlo porque ya se activa automáticamente, es como una especie de script. Entonces ya está activado acá. Bueno, ahora para el add-on pues vamos a utilizar como ejemplo, voy a utilizar esta cabeza estilizada que viene en el pack de recursos para Blender de bases Human Base Meshes, ya gratis. Si no han visto ese tutorial, si no han descargado este recurso totalmente gratis que los pueden utilizar para sus proyectos personales y comerciales, acá arriba les va a aparecer un link para que ahorita vayan a ese video, lo descarguen y sepan cómo adquirir esta librería. Entonces yo agarré como ejemplo esta cabeza estilizada, la modifiqué, digamos, vamos a seleccionarla para que vean, digamos, la densidad que tiene en este momento. Entonces miren, esa es la densidad de la cabeza. Como vemos ahorita tiene una densidad desorganizada, tiene tris. O sea, usualmente esto no viene así, esto viene organizado, ya viene con una topología para animación, pero pues en este caso, por este ejemplo, vamos a utilizarla. Entonces está totalmente la topología destruida y vamos a crear la retopología encima de pues, este modelo. Listo, entonces voy a desactivar el wireframe. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a acomodar, seleccionamos nuestra personaje o cabeza, bueno, en este caso esta cabeza, le voy a dar a Shift A y voy a crear un plano. Vamos acá, creamos un plano. Tenemos que asegurarnos que esté en la mitad del personaje, por decirlo así, o del objeto que vamos a hacer la retopología. Lo escalamos, lo hacemos más pequeño, más o menos por acá. ¿Ven? Lo hacemos más pequeño, si ven, como tenemos la cabeza, tenemos el plano. Y entramos a modo edición del plano, vamos a seleccionar vértices, le vamos a dar X y vamos a borrar los vértices.
¿cierto? Entonces ya después de haber borrado los vértices, lo que vamos a hacer es oprimir la siguiente combinación de teclas. Vamos a oprimir Shift, Control, Alt, X y ya automáticamente se nos activó el addon. Pues ya está activado. Como damos cuenta, acá abajo dice Mirror Off, que lo podemos prender con la M, y Auto Merge On, como el auto soldado con la U. El mirror no lo voy a utilizar, yo simplemente voy a mostrarles la mitad, lo que voy a retopologizar, la retopología que voy a hacer de esta parte, apenas una parte por cuestiones educativas. Pero el mirror a mí lo traté de utilizar, pero no me gustó. Entonces pues usualmente uno puede hacer la mitad y después le hace un mirror aplicándole el modificador y listo. Ahora acá en la parte de arriba, si se dan cuenta, nos aparece como las combinaciones para utilizar el addon. También si quieren verlas acá abajo, simplemente permítanme acá y vamos a correr. Vamos a oprimir F1 y al oprimir F1 a ustedes les va a aparecer bueno, en mi caso ahorita no me está apareciendo, seguro por lo que estoy grabando, pero cuando no estaba grabando me aparece, usted le oprime F1 y les va a aparecer las combinaciones de teclas, no importa, pero pues yo les voy a explicar. A grosso modo esto es como si fuera el pincel de dibujar o esculpir. Entonces lo que vamos a hacer es, digamos, en este momento el Auto Merge está prendido, entonces el Auto Merge es la línea azul que aparece, el círculo azul lo voy a apagar y voy a cambiar con F el tamaño del pincel. Vamos a poner más o menos como por acá, algo así. Entonces me voy a ir a vista frontal, vamos a empezar por el ojo, voy a hacerlo más pequeño, acuérdense de ir guardando. Y básicamente uno tiene que bueno, voy a acercarme más, generar líneas. Voy a generar una línea acá, vamos a empezar con el ojo, pan, ahí. Cuando generamos la línea, eso ya nos crea unos cortes acá como vemos. Entonces acá maneja estos dos punticos blancos. Entonces con este punto de acá yo puedo cambiar el tamaño, sería algo más o menos así. Y con el de la mitad puedo generarle más cortes y le doy clic. Ahora, los comandos para generar más cortes y menos cortes es W para generar más, X para menos. Entonces yo lo voy a dejar más o menos por ahí. Para confirmar y empezar a editar esto, tenemos que darle a Enter. Cuando le damos Enter, ya estos dos punticos blancos, estos vértices blancos ya desaparecen. Entonces acá ya podemos modificarlos. Si queremos mover los vértices, con control oprimido y vamos moviendo los vértices. Entonces selecciono acá, pues voy a ir acomodando. Vamos a ir acomodando. Listo. Entonces ya ahí me quedó digamos, la primera parte. Entonces ahora ya lo voy a dejar ahí. Ahora si quiero continuar, bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces voy a irme de esta parte de acá, y me voy a ir hasta acá, suelto. Y lo mismo, chicos, entonces ahí me crea así esto. Entonces en este caso yo ya lo quiero así, no quiero modificarlo, entonces le voy a dar Enter para confirmar. Entonces lo que voy a hacer acá es correr esto para acá, lo voy a correr un poquito porque quiero fusionar estos vértices. Entonces para fusionarlos con Shift oprimido, entonces pero me voy a poner este junto con este, le voy a dar Shift y oprimo. Bueno, ahí como que se me dañó porque tengo que activar el Auto Merge. Entonces acá le voy a dar Auto Merge, voy a correr esto un poquito para acá, con este. Se me pegaron ahí. Voy a hacer eso con esto. Entonces ahí lo que me está pasando es que la influencia del Auto Merge está muy grande. Entonces Shift F lo vamos a bajar, algo más o menos por ahí, y me está jalando otros vértices, por decir así. Con este, bien. Esos problemitas ustedes los pueden encontrar, entonces es fácil de arreglar. O sea, básicamente el círculo de influencia del auto soldado estaba muy grande, entonces ahí ya me los pegó. Simplemente voy acomodando acá.
¿Listo? Ahora, si yo quiero modificar y crear un corte acá, ¿qué hago? Simplemente le doy a la letra Q, a la Q, y ya se sale del addon, y acá puedo crearle un corte, control R para crear un corte, punto el corte ahí. Ahora lo que hago es volver al addon, control shift alt X, y ahí vuelvo. Lo que hago es con control y lo muevo, voy moviendo y listo, ya quedó ahí. Entonces ahí ya puedo seguir, puedo continuar. Entonces voy haciéndole acá más voy creándole, ahí ya como se dan cuenta, ahí ustedes pueden ir contando los vértices que necesitan para eso. Digamos, en este caso yo puedo decirle que hay que listo ya, control, y lo que vamos haciendo es como está el auto soldado activado, lo que hago es coger vértices y juntarlos, y ya ellos se van a pegar. Eso, chicos, importante que manejen referencias de retopología, digamos, de las claves de la retopología, que tengan pendiente lo de los círculos, lo de los loops que tienen que, en cuanto a caras, que tienen que manejar, tienen que estar pendiente de eso para ir haciéndolo de forma adecuada y que les dé un resultado óptimo. Entonces acuérdense, chicos, vamos a repasar esto acá. Digamos, para dibujar básicamente hacen la línea, en la línea ahí. Este es para crear, cambiar el tamaño, digamos, lo voy a poner acá. Este es para crearle cortes, los atajos de teclados para menos cortes o más cortes, X menos, W más, bien, así más o menos. Le dan Enter para confirmar. El auto merge o el autosoldado con U lo apagan, bueno, en este caso está apagado. Ahora, si ustedes quieren crear líneas, ustedes pueden, digamos, oprimir la tecla Tab y crean así líneas, digamos, esta línea la sueltan ahí con la tecla Tab, perdón, no la tecla Tab, con la barra espaciadora pueden crear acá así tan. Lo que hacen es soltar y ahora automáticamente les va creando, ¿me entienden? Pues ahí pueden hacer varias, chin, sueltan y ahí les va creando, y ustedes lo único que hacen es acomodar. Bueno, digamos, un tip que les doy, digamos, si ustedes quieren crear como una extrusión de acá para abajo, bueno, voy a acomodar eso acá primero, voy a subir eso para acá. Digamos, estamos creándole por decir así, los anillos o los loops que lleva la cara. Vamos a poner eso acá, digamos, algo así. Entonces usted dice, no, yo quiero, bueno, yo acá al frente, yo quiero continuar acá abajo, o sea, pero que me quede la misma forma de la instrucción. Lo que pueden hacer es lo siguiente: con la letra Q ustedes la oprimen y ya le dan como aceptar para que se pase a la geometría que se está creando. Seleccionan vértices, Shift, seleccionan ahí, tan. Los dejan seleccionados y vuelven a activar el addon, Shift, Control, Alt, X. Entonces ahí se acomodan, y lo que hacen es con la barra espaciadora oprimida, pues llegan y dibujan más, 1, 2, 3, y él automáticamente ya ahí les genera. Ya lo único que ustedes tendrían que hacer es coger y acomodar acá, acomodar vértices si se les descuadraron un poco. También tienen que tener en cuenta, digamos, la vista que están utilizando, como están generando. Entonces, digamos, por lo menos acá, bueno, ya bueno, digamos, me voy acá arriba, quiero generarle acá más arriba, entonces Q para entrar a la geometría en sí. Entonces, lo que voy a hacer es coger y selecciono este vértice, este y este es de acá, bueno, este de acá también, ¿sí? Activo el lado, Control Shift Alt X, oprimo la barra espaciadora. Entonces lo que voy a hacer es darle acá uno, acá otro y acá otro, suelto, y él automáticamente ya me crea la geometría que dibujé. Ya ahí simplemente ustedes lo que tendrían que hacer es pues ir rellenando. Digamos, acá puedo coger, rellenar acá así. Entonces esto lo puedo agrandar un poquito más, le voy a meter menos, y lo que yo hago ahí, entonces Control, selecciono, pongo acá, Shift, hago para hacerles el auto merge. Control, vamos a poner esto acá,
Shift, selecciono cuando digamos están acá juntos, nomás voy, selecciono Shift, los pego y ya se pegan solitos. Entonces, chicos, este es el lado que quería mostrarles. Estas son las herramientas para retopología. Pruébenlas y me dejan saber qué opinan de esto, si les gusta, si no les gusta, si prefieren hacerla de otra forma. Digamos, en este caso, simplemente es agarrarle el tiro al lado y ya digamos, después de que ustedes le agarren el tiro, pues ya ahí ustedes van acomodando todo. Ya van como agilizando su proceso de retopología. Ya básicamente no es, igual para que salgan bien las cosas siempre hay que meterle tiempecito, pero pues esto agiliza mucho tiempo a hacerla manualmente. Ya saben, ahí ya, como les digo, ahí pueden seleccionar otra vez. Acuérdense, Q para terminar, seleccionan los vértices. Tienen que tener en cuenta el flow de los polígonos, por decir así, los anillos que hay que tener en cuenta, los loops que hay que tener en cuenta para hacerla adecuadamente, para que nos quede bien. Selecciono acá, oprimo barra espaciadora, hago línea, acá la línea y suelto y ya automáticamente nos hace. ¿Listo, chicos? Espero les haya gustado este tutorial, espero pues les sirvan estas herramientas. Déjenme saber qué piensan, qué opinan sobre estas dos herramientas que les mostré para retopología. Si tienen preguntas, no duden abajo en la caja de comentarios dejarlas. No olviden también que tenemos el grupo de WhatsApp y estén pendientes que se vienen nuevos tutoriales y nos vemos en la próxima.